Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel Palomo. Bienvenido a esta comunicación que he titulado Posverdad y tecnología como perpetuación de la pobreza, proceso antropológico de deshumanización y otredad, y que se engloba dentro del Congreso Comunicación y Pensamiento. En nuestro contexto actual, en nuestro contexto digital, han aparecido nuevas formas de perpetuación de la pobreza, concretamente de ciertas minorías sociales, y que se han puesto en práctica estas formas de perpetuar la pobreza a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, a través de Internet, de las redes sociales y de otras herramientas digitales similares. Mediante el discurso del odio y gracias al fenómeno de la posverdad, en diversas redes sociales y similares se fomentan y se siguen fomentando ideologías que buscan radicalizar a los sujetos receptores de estas redes de la información en estas redes sociales y fomentar actitudes como el racismo, como la xenofobia o la violencia en sus distintas formas. Yo más adelante haré referencia a un caso muy concreto referido a la aparición de la COVID-19 en España, que es el caso que yo conozco, alrededor de marzo del año 2020. Pero os animo a que si conocéis otros casos similares de vuestros países o también del caso español, mediante los cuales se busca modificar el pensamiento y las ideas de las personas a través de las redes sociales, os animo a que lo pongáis en los comentarios a esta ponencia dentro de las preguntas, ya que estoy muy interesado en conocer vuestra experiencia. Mi objetivo es comprobar de qué modo y mediante qué proceso el fenómeno de la posverdad, que como sabéis está relacionado con la desinformación, con la fake news, etc., a través de las nuevas tecnologías ha ocasionado la perpetuación de la pobreza en ciertos grupos sociales. Bueno, creo que no hay duda de que el ser humano se ha convertido en un ser humano tecnológico en su deriva digital, en tanto que nosotros habitualmente desarrollamos nuestra vida en el entorno digital, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Creo que es muestra de ello este mismo congreso. Este ser tecnológico, en esta deriva digital en la que nos encontramos, tiene aspectos muy positivos, como este congreso, por ejemplo, que podamos aprender unos de otros, pero también posee algunos o conlleva algunas cuestiones negativas, como la perpetuación de la pobreza que defiendo que está teniendo lugar. Bueno, el cambio de plano, en el sentido de que antes nuestra vida se desarrollaba en el ámbito urbano y ahora pasa a desarrollarse en el ámbito digital, en principio no debería implicar una diferencia cualitativa con respecto al tipo de pensamiento, la forma de pensamiento que tenemos. Sin embargo, las herramientas tecnológicas, las que habitualmente todos y todas utilizamos, que funcionan dentro de este marco digital, estas herramientas digitales, poseen una alta cantidad de contenido moralmente inadecuado con respecto al tratamiento de ciertos grupos sociales, concretamente respecto a las minorías raciales, a los extranjeros, a las minorías sexuales, entre otros. Y en este trabajo quiero defender que no solamente estas herramientas tecnológicas como las redes sociales reflejan la cosmovisión, la forma de pensar que tiene la sociedad a diferentes niveles, sino que además lo primero es que facilitan la difusión de ideas de contenido radical y moralmente inadecuado, ya que estas redes sociales buscan el engagement, buscan el compromiso por parte de las personas para no solamente recibir contenido moralmente inadecuado, sino difundirlo y quedarse dentro de esta especie dentro de esta especie de efecto campana que tienen las redes sociales, que se queden en un lugar en el que continuamente reciben y difunden contenido moralmente inadecuado. Es decir, ítems informativos, como pueden ser fake news, como pueden ser memes, como pueden ser imágenes con texto o sin texto, que acaban, en cierto modo, modificando la forma de pensar de estas personas. Eh, Puede comenzarse esto a través de bromas, a través de memes, por ejemplo, pero poco a poco
esta información que se recibe es cada vez más y más radical hasta tal punto que la cosmovisión de estas personas sobre ciertos aspectos acaba radicalizándose enormemente. Y creo que el contexto de la aparición de la COVID-19 en este último año es ejemplo de ello, de qué modo se han radicalizado muchísimas personas, tal cantidad de personas, en aspectos como el negacionismo, como la antivacuna, pero sobre todo a mí me gustaría eh, insistir en el racismo, en la xenofobia, en la violencia, eh, de diferentes modos. Por ejemplo, algunos bulos que aparecieron con esta aparición de la COVID-19, algunos bulos fueron que la COVID-19 era una enfermedad de personas de raza negra o de personas latinas, esto especialmente en Estados Unidos, que tiene ecos a aquellos bulos que cuando apareció el SIDA decían que el SIDA era una enfermedad de homosexuales. Vemos que hay algunos puntos que se acaban repitiendo en la historia. Y un ejemplo muy concreto que ocurrió en España, en la aparición de la COVID-19 en 2020, es la idea de que el pueblo romaní, es decir, el pueblo de etnia gitana, eran portadores de la COVID-19. Eso concretamente ocurrió en la ciudad de Torrejón de Ardoz, en Madrid, un momento justo antes del confinamiento de marzo de 2020, surge la información de que los gitanos, concretamente del ámbito evangélico, son portadores de la COVID-19. Y eso les ocasiona a una cantidad importante de ellos la pérdida de sus trabajos, la pérdida de confianza de sus semejantes, por ejemplo, en los lugares donde viven, vecinos, etc. Y ello creo que es una muestra clara de qué modo el fenómeno de la posverdad y la difusión de información de tipo fake news a través de las redes digitales pueden perpetuar la pobreza. Ya el pueblo romaní tiene problemas de perpetuación clara de la pobreza. Y además se fomenta el racismo, la xenofobia y la violencia, al menos verbal, en diferentes aspectos, dirigidos a las minorías sociales. Por lo tanto, como conclusión, quería señalar que esto es un proceso que lleva tiempo cociéndose y que está surgiendo ahora de un modo muy potente. Creo que seguirá adelante, para desgracia de todo el mundo. Y quiero señalar que la tecnología digital y que la información que se difunde a través de las redes sociales y de otras herramientas digitales son capaces de producir procesos de otredad, es decir, de separar uno mismo con respecto al otro, y de deshumanización que facilitan la perpetuación de la pobreza en diversos grupos sociales minoritarios, tal y como ocurre en los varios ejemplos que he señalado. Muy bien, pues muchísimas gracias por escuchar esta ponencia. Si alguien tiene alguna pregunta, me encantaría escuchar vuestras preguntas, vuestras sugerencias para mejorar esta investigación y cualquier comentario que os gustaría aportar. Muchísimas gracias y hasta pronto.